nombres de Dios sería el Dios Jeva, que se llama Dios Esto es yo soy lo que yo soy. Vale 10, esto vale 5, esto vale 6. Y el segundo G vale otros 5. Y suma 26, que es un número mágico muy importante. Estas 4 sílabas hacen referencia en Cábala al movimiento de las fuerzas. Entonces, una letra Yod es activa, una letra G es pasiva, una letra Vav sería neutra, y el cuarto G, si lo pusiéramos en cruz, Yod, G, Vav, G. Los que conocéis un poquito el tarot, esto os puede recordar de donde viene la palabra que es rota o tarot, rueda. Sí, y hay una carta que es la rueda de la fortuna, la 10ª carta, que habla precisamente de esto, y de la ley del karma y de la ley de los ciclos, y de cuándo es un tiempo en el que las cosas se van a cumplir. Entonces, digamos que el Yod es la fuerza que imprime, algo que mueve, pero algo que mueve yo siempre lo comparo, pongo la comparación de sembrar una semilla. Yo en el número 1 siembro una semilla. Siembro una semilla para conseguir algo, no consigo un fruto, ¿sí? Luego está la tierra, donde planto esa semilla, que es una segunda fuerza, y donde las cosas se gestan. Por ejemplo, sería la sacerdotisa. Un número 2, en una carta del tarot, no me dice que algo se va a complicar o se va a manifestar. Y sin embargo, tú coges, por ejemplo, mucho significado, te dice un 2 de bastos, que es un éxito en algo. No vas a ver el éxito. No vas a ver el éxito. Vas camino de conseguir un éxito y habrá que ver en esas cartas qué factores van a jugar. Hay otra cosa que es importante, que siempre digo, no sirve de nada que le digas a una persona que mañana se va a caer por una escalera. Para eso no viene una consulta del tarot, ¿sí? Viene para ver cómo puede modificar esa realidad, para que tú le des soluciones a esa persona. Entonces le dices, mira, mañana no salgas de casa y así te evitas el problema, o te haces una protección y vas a poder evitar esto. Eso lo vamos a aprender a ver también el domingo. Para eso nosotros usamos el tarot al derecho y al revés. Lo leemos dignificado y no dignificado. Hay métodos de tarot que solo leen dignificado y lo que hace es que combinan diferentes posiciones en vertical. Pero yo siempre digo que, claro, si usamos un tarot solo en vertical, porque solo tuviese un significado cada carta. Tenemos 78 significados posibles. Pero si yo las leo del derecho y del revés, tengo el doble. Con lo cual, cuantos más significados yo tenga, más fácil, más amplia va a ser mi interpretación en muchos sentidos. Entonces nosotros por ese motivo lo usamos dignificado y no dignificado, del derecho y del revés. Y no solo por eso, sino porque si lo uso del derecho o del revés, me va a ser mucho más fácil ver cómo modificar una situación o cómo arreglar una situación. Esto es cuestión de energía. Si por ejemplo, yo pregunto si me van a contratar, si me van a hacer el contrato que yo quiero en una empresa y me sale la justicia invertida, pues le tengo que decir a la persona, mira, pues no veo el contrato de trabajo. Pero claro, si lo tengo invertido significa que esa energía está ahí. Y que si le doy la vuelta a la carta, la puedo dignificar para que eso se manifieste. Hay veces en que las cosas se pueden conseguir y hay veces en que las cosas están más difíciles de lograr. Entonces, viendo las cartas del derecho y del revés, vamos a ver cómo podemos hacer, en qué situaciones las cosas se pueden modificar, cuándo no se pueden modificar y hay que buscar una solución o un camino opcional distinto para esa persona. Sigo con lo de la manifestación. Si tuviese un 2, aunque le dé la vuelta, pues mira, está difícil de conseguir también, porque ya digo que no es una carta de manifestación. Ahora, el hijo que ya es un producto del padre y de la madre, del yo y del primer G, el hijo ya sería una manifestación. Entonces, todas las cartas que tienen un número 3 son cartas de éxito y de manifestación en la materia. Siempre. Entonces, son cosas que, bueno, así explicado, parece un poco complicado, pero se resuelve todo en la práctica. Y en la práctica vemos cuando una respuesta es un sí totalmente fiable, cuando es un sí condicionado a algunas cosas y cuando pues es imposible que se manifieste. Entonces, estas cosas no nos las cuentan en los libros. Te dan un significado y tú ahí sin saber nada, pues dices muchas veces cosas que puede que sí, puede que no. Vamos a una cosa muy interesante también que se llama la rueda iniciática y es cómo, porque se especula muchísimo sobre los orígenes del tarot y no se sabe realmente, bueno, hay quien afirma categóricamente que viene de aquí, que viene de allá,
Y bueno, quien estudia un poco el tarot y lo observa hoy en día en esa combinación tripartita que ha llegado a constituir una unidad básica, divisible en dos, ahora hablamos de eso también, como, bueno, si es posible que, como dice la Iglesia de Los Ángeles de Estados Unidos, el tarot, en su versión, por ejemplo, egipcia, las 78 láminas no son como esta. Hay tarot que tienen 78 láminas que representan un arquetipo, cada una de ellas. Y ellos dicen que esas láminas estaban colgadas en las paredes de templos iniciáticos en Egipto, y que eran más, eran 109 cartas. No eran las 78 que se tienen, sino que todavía faltan. Quizá de que falten claves. Pero realmente lo que nos ha llegado a nosotros, o lo que trabajamos nosotros, es con un tarot occidental. El tarot occidental tiene la primera parte que pusimos de los 22 arcanos mayores, y esos 22 arcanos mayores, con ellos se forma lo que se llama una rueda iniciática, y esa rueda iniciática nos cuenta una historia. Nos cuenta la historia de cómo el espíritu entra en manifestación en la materia, por qué pruebas va viviendo a lo largo de la vida el día galáctico y la noche galáctica, y cuál es el objetivo final, o hacia dónde, a dónde deriva el viaje de ese alma. Y es una cosa muy interesante porque, claro, estudiando la historia de la rueda iniciática se quedan muchos significados de una forma muy rápida y muy sencilla de los arcanos mayores. Son trucos que tenemos, porque claro, son muchos significados a memorizar, entonces, pues con la historia de la rueda iniciática señalamos cartas. Entonces, por ejemplo, si hay cartas de cambio o de transformación en la rueda, pues yo digo, dentro de esta y esta. Y explicamos qué tipo de transformación encierra cada una, y eso se queda con mucha facilidad, ¿sí? Si hay cartas de éxito, si hay cartas de estancamiento, cartas que siempre son sí, cartas que siempre son no. Eso a través de la rueda iniciática sacamos un esquema muy sencillo que nos va a ayudar a avanzar muy rápido con los arcanos mayores. Digo que el tarot es una entidad tripartita que se puede dividir en dos, es porque realmente los arcanos mayores o los triunfos son los que contienen la sabiduría oculta del pasado, todas las claves alquímicas, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que tiene que ver con la magia y con lo oculto. Pero el resto de las cartas es evidente que fue tomado de una baraja de cartas normal, de cuando nació el juego de la baraja que se usa, ¿no? A nivel lúdico, digamos. Entonces tiene dos partes, una que sí, que es espiritual, que es iniciática, y otra que fue añadida. Sin embargo, con el correr del tiempo se han combinado tanto, y también que se han ideado métodos, o se buscaron métodos que permitían leer todo en un conjunto. Aún así, como las fuentes de orígenes de las dos son distintas, se puede leer solo los arcanos mayores o una baraja española. Lo que no se puede hacer nunca, porque es como si desmembrase el cuerpo del tarot, es usar solo los arcanos menores del tarot. Eso es lo que nunca funciona. Entonces, o trabajas solo con los arcanos mayores, como está haciendo María Ángeles, o usas el tarot entero, independientemente que no te sepas todavía los significados. Esto hay que ir mirando, está claro. O trabajas con una baraja española. Yo antes del tarot, ya con 12 años, leía la baraja española. Yo tenía mucha destreza con la baraja española, ya con 12 años. Lo que pasa es que noté que se me quedaba cortita. ¿Por qué? Porque la baraja española te sirve para leer los 4 vehículos inferiores: el plano físico, el etérico, el energético, el emocional y el mental. Pero había algo donde yo no llegaba, había algo con lo que quería conectar que no. Sí, para leer cosas de la vida cotidiana está fenomenal, súper práctico, pero faltaba algo. Y entonces entré en el tarot. Cuando uno se acerca al tarot dice, uff, esto qué difícil, uy, esto, vamos a ver si lo voy a aprender alguna vez, uy, esto qué profundo. Pero esto es como todo, te metes y vas practicando y enseguida puedes tener, si te pones una base con la que trabajar, que no significa que necesites, como decía antes, una vida entera para ponerte a arrancar con el tarot, no. Porque si una carta tiene 10 significados dignificadas y 10 significados no dignificadas, vamos a ver trucos también para cómo tú aprender los significados básicos de forma que tú puedas arrancar. Y desde esa base, a lo mejor te vas a aprender 2 significados, que casi siempre, prácticamente siempre están, y otros 2 significados invertidos, de forma que pueda ser un reflejo y no tengas que aprender tanto, ¿sí? Y ya sobre esta base, poco a poco vas añadiendo y poco a poco vas construyendo, porque bueno, por mucho que sea muy bueno que sea el computador, pues no te puedes aprender tantísimos significados de una vez. Lo importante es crear una base sólida, buena, y en base a eso ir ampliando.
Aquí pasa como con como con conducir, como cuando conducimos. Cuando tú ya has cogido el coche y vas a examinarte el carnet, vienes con vicios, vienes con defectos y luego hay que corregirlo. Cuando tú entras al estudio del tarot sin saber nada, pues si entras por este sistema, vas a por un sistema que te va a permitir tener siempre una fiabilidad. De todas maneras, normalmente, aunque se venga con algunos significados equivocados o que no son, siempre es fácil modificar, siempre es fácil cambiar. No cuesta tanto trabajo como cuando coges una manía con el coche, es más sencillo. Esto... Luego hay mucha, retomando algo que dije al principio de la conferencia, que nos habían mentido bastante con respecto al tarot, y había que tener un don y no hay que tenerlo, sino que con el uso de las cartas se va desarrollando. Y luego las cartas no solo se pueden usar con fines adivinatorios, son campos de fuerza en potencia con los que yo puedo trabajar. Entonces con los mismos arcanos mayores y menores puedo ir trabajando a mí misma para ir desarrollando lo que es la clarividencia, muchas cosas. Yo recuerdo, pues, con 13 o 14 años yo dormía todas las noches con la carta de la sacerdotisa, debajo de la cama. Con el paso del tiempo te das cuenta que todas esas cosas realmente te ayudaron en tu proceso. Entonces podemos usar las cartas para hacer magia también en nuestra vida o para influenciar nuestra realidad. Ya veremos distintas cartas que hacen también. Por ejemplo, si tenemos que presentarnos a un examen, lo suyo es meter debajo de la almohada la carta de la estrella la noche anterior. Y eso normalmente ayuda bastante a que luego puedas aprobar el examen. Entonces aprenderemos también algunos truquillos de cómo usar las cartas para esas cosas, porque es algo divertido y bueno, y porque es una herramienta válida. Se sale de lo que es el tarot adivinatorio, pero bueno, pues son algunas de estas cosas que se están perdiendo y que hay que recuperar. Entonces al trabajo con las cartas, al ir trabajando con las cartas, realmente todas esas facultades se van desarrollando. Apoyaremos el trabajo también con otras herramientas ya que las tenemos. Porque hay por ahí también un dicho de que todos los tarotistas, antiguamente se decía todos los tarotistas tienen muy mala muerte. Mueren muy mal. Esto es como todo. Si tú estás usando las cosas no correctamente, te vas a generar una serie de karma. Pero sobre todo sabemos que la energía existe, y un tarotista que va a estar trabajando de manera profesional, que esas cosas también las veremos, quién va a estar trabajando de cara al público, qué consejos, ¿no? Consejos para cómo desenvolverse, qué cosas decir, cómo decirlas, en fin, un poco de ética al respecto sobre la práctica. Claro, tened en cuenta que muchas veces cuando una persona viene a una sesión de tarot viene porque tiene problemas, porque necesita una solución, entonces viene vibrando bajo. Y yo lo que no puedo hacer es ponerme ahí a la frecuencia electromagnética baja de esa persona, sus problemas o sus oscuridades. Entonces vamos a tener una oración de protección que siempre se hace antes de usar un tarot, porque no es verdad como se dice, es que el tarot me da miedo, es que el tarot es peligroso, es que... No, el tarot no es peligroso. O sea, ningún peligro corres andando por la calle sin protección, o entrando por cualquier sitio, o interactuando con gente negativa sin protección, que usando un tarot, ni más ni menos. La protección, porque se hace también, la protección se hace para que no interferencie en tu interpretación. Porque a lo mejor tú estás muy objetiva, intentando pasar una información pura y tienes un espíritu burlón aquí al lado que te miente y que te engaña, que ya te equivocaste. Entonces con la protección lo que vamos a hacer es cerrar nuestro campo y evitar las intercepciones o interrupciones de espíritus del bajo astral. Porque siempre que se nos un tarot se entra a leer el astral, se entra a leer el plano psíquico, coge información de planos superiores.